Hoy en Retrologando vamos a repasar pues dos obras muy importantes en el teatro anglosajón sobre todo, pero que han tenido su repercusión en el ámbito de la lengua española y que son debidas a un novelista muy importante, si bien con no una obra muy amplia. Me refiero a las dos obras principales de Ira Levin. Ira Levin, neoyorquino, nació en 1929, falleció en 2007. Es un autor sobre todo conocido por una serie de novelas muy importantes, casi todas llevadas al cine, o todas llevadas al cine, que han tenido tanta repercusión como narrativa como las versiones fílmicas. Ira Levin, pues un americano de origen judío, que empezó estudiando filosofía y lengua inglesa, lo que sería filología un poco, y empezó a trabajar de script en televisión. Y ahí empezó a escribir guiones, empezó a trabajar, a hacer sus propias creaciones. Conocida, el teatro escribió 9 obras, de las cuales 2 son muy destacadas, que son a las que me voy a referir a partir de dentro de un momento, que son las 2 que yo conozco que están traducidas al castellano. Bueno, al castellano, en este caso al castellano y al catalán, porque están cada uno en un idioma. Pero sobre todo la trascendencia le viene conferida por sus novelas, por sus narrativas. No escribió demasiadas novelas. Las más destacadas, Rosemary Baby, La semilla del diablo, en su adaptación fílmica y después la traslación a la versión narrativa en castellano. Por ejemplo, Los niños del Brasil, también pues muy conocida, con una versión fílmica con Gregory Peck haciendo un malvado neonazi enfrentado con una especie de trasunto de Simon Wiesenthal encarnado por Laurence Olivier. O Las poseídas de Stepford, que es también una novela muy importante sobre brujería. Es un autor que combina siempre elementos, también toca la ciencia ficción en algún otro momento, combina terror, combina con cuestión social, este thriller político que es Niños del Brasil, el terror, por ejemplo, el western en una película que se llama Sliver, una novela que se llama Sliver, de menos éxito, pero que también tuvo versión fílmica, que la protagonizaba Sharon Stone. En fin, es un novelista que a pesar de una obra, bueno, y después no olvidemos la secuela de Rosemary Baby, de La semilla del diablo, que es El hijo de Rosemary, que es donde vemos pues ese monstruo infernal en su adolescencia, juventud, con su madre, la relación, lo que va ocurriendo. Creo recordar que esto ya hablamos aquí en otro vídeo a propósito de La semilla del diablo. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en 2 obras de teatro que son muy conocidas por distintas razones, sobre todo por su carácter novedoso en cuanto al tratamiento del suspense. Son 2 obras complejas, o sea, vamos a ver, cuando uno ve la obra, pues ve que fluye muy bien. Además, no son ninguna de las 2, es una obra gratuita, es decir, que pasan cosas porque sí, que no se explican, no, al contrario. Son cosas que dentro de la coherencia interna de la obra son muy lógicas, son muy consecuentes con lo que va sucediendo en la acción, pero son 2 tramas muy enrevesadas, con mucho giro, con mucho guiño. Vamos a ver, yo voy a intentar no contar más de la cuenta, como siempre intento, aunque a veces no lo consiga, porque son dos obras de teatro de suspense. Pero con 1000 idas y vueltas. Ahora una cosa parece que A, parece que es B, pero a la vez nos está dando la impresión de que no termina de serlo. De pronto B desencadena C y vemos que C efectivamente es A, con lo cual la identificación A y B era efectivamente real. Desviaciones que de pronto parece que va a suceder una subtrama, una anécdota, y todo parece que lleva eso, y de pronto un giro, ¡paf!, y pasa otra cosa completamente distinta. Entonces la técnica de jugar con lo inesperado, con lo sorprendente, en una obra de terror psicológico y de suspense, como son estas 2, pues es algo que es trabajoso, que es laborioso y que no siempre se consigue. Estas 2 obras han tenido refrendo en escenario, muchas, sobre todo han tenido muchas representaciones importantes de nivel, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero también algunas han tenido versión en español, sobre todo de la segunda. La primera, aquí tengo esta versión, esta edición, El cuarto de Verónica. Cuarto de Verónica, que esto es una edición de Ultramar antiguo, que esto, mira qué curioso este libro. Este libro
lo compré porque en una librería de Lance, de viejo, de segunda mano, que había aquí en Málaga, ya no existe. De pronto un día empecé a mirar la estantería en teatro. Yo soy bastante asiduo a estas librerías. Y de pronto empiezo a ver libros de teatro, pero una cosa prodigiosa, una cosa que no se encuentra en ningún sitio. Digo, ¿esto qué es? Y de pronto veo un libro de un grandísimo amigo mío, como mi hermano, que es Moreno Arena, un libro que acaba de salir. Y lo abro y veo que está dedicado por Moreno Arena a una persona y por mí, que soy el prologuista. Yo hago el prólogo del libro y los dos se lo pusimos y le pusimos el número de teléfono de los dos. Y estaba allí. El libro me lo llevé. Digo, esto me lo voy a dejar aquí. Dedicado a Víctor Andrés Catena. Víctor Andrés Catena fue un director de teatro muy importante, granadino. Bueno, granadino, no sé si nació en Granada o no, pero al principio su trabajo lo hizo en Granada, se educó en Granada y después fue a Madrid. Bueno, fue director adjunto de José Luis Alonso, el Centro Dramático Nacional y tal y que tal. Bueno, era un hombre de teatro, ya cuando nosotros lo conocimos ya muy mayor, que había venido a pasar sus últimos años aquí en Málaga, y por lo visto, antes de fallecer, porque a mí el librero me dijo que se había muerto, y después me enteré de que no. Había ido a una residencia privada muy cara, porque no tenía problemas de memoria, tenía eso que se llama demencia senil, y el hombre necesitaba dinero para poderse mantener allí, aparte de la pensión que tuviera. Entonces vendieron la biblioteca. Y este hombre le compró una parte. No la vendió Catena, la vendió su abogado, porque Catena es que tenía libros por toda la casa, hasta en la cocina, encima de las jambas de las puertas. Tenía muchos libros. Y entonces yo me llevé un buen viaje, entre ellos esta. Y aquí pone a mano del propio Catena, no sé si se percibe el texto que pone, dice: Derechos y versión española, Arteche, Juan José Arteche, y Catena. Víctor Andrés Catena, y aquí pone el número de Madrid, que debía ser del año La Polca, suyo, para que quien quisiera hacer esta obra, pero este es el ejemplar suyo de su casa, que ahora mira cómo está. Es que nada más que hay que ver cómo está el libro. El lomo hecho una porquería, todo de usarlo. Y Juan José Arteche, dicho sea de paso, es el tiburón, o era el tiburón de las versiones en español. Esto, cuando yo no sé si es que tenía ojeadores en los teatros extranjeros o que él viajaba todo el año, no sé cómo iba, pero obra que funcionaba por ahí y tal, y no hubiera sido alguien muy rápido y hubiera adquirido los derechos. Arteche se hacía con los derechos, hacía versión española, se la encargaba un traductor a otro, o lo haría él, y si alguien la quería hacer, tenía que pasar por el aro de él. Que no, pues se quedaba allí, había perdido esos derechos y punto. Pero es que cantidad de obras extranjeras, los derechos los tenía Arteche. Muchas. Fue un productor en este sentido, porque no producía las obras, pero sí adquiría los derechos. Para contar con la representación, con los trámites legales pertinentes, había que pasar por él. Y aquí pues estuvo con Catena, que era el que lo iba a dirigir. Bien. ¿Qué es el cuarto de Verónica? Pues el cuarto de Verónica es una obra de teatro de terror psicológico. Yo no voy a explicar las subtramas y subtramas porque entonces ya pues es develarlo todo, pero sí podemos decir que el arranque, la obra es una obra en 2 actos, cada uno con un nombre. El primer acto es Susan, mientras que el segundo acto es Verónica, me parece recordar. Aquí hay un... Verónica, efectivamente. Aquí hay un juego en el dramatis personae, en la relación de personaje, donde Ira Levin no da nombre a ninguno. Dice la mujer, el hombre, la chica, el muchacho. Son 4 personajes y esto es lo que como él los denomina. ¿Por qué? Porque hay un juego de identidades. Es que yo he visto reseñas de montaje en España, en Guatemala, en Argentina, en sitios, donde han puesto los nombres. Susan, no sé qué, no sé cuánto. Y esto pierde efecto sorprendente. ¿Por qué? Porque es lo que estoy diciendo. Es un juego de identidades que se intercambian, de lugares que parece que son, que no son. La acción arranca en un restaurante, está una chica joven allí con su novio, cenando, y de pronto aparece una pareja mayor, de personas no vetustas, no de la época de Ramsés, pero sí mayores, que se identifican como unos criados, unos empleados de hogar que habían trabajado en una casa de una tal Verónica, de una familia, una Verónica y el resto de la familia. Pero esta Verónica viene al cuento porque es que físicamente era muy parecida a esta chica que está cenando allí con su novio. Es que usted es prácticamente igual. Es que es muy parecida. Ah, bueno, pues ¿qué quiere que le diga? No, es que se nos ocurrió una cosa. Verónica dejó una hermana, que ya es mayor, lógicamente, porque ella es que desapareció hace mucho tiempo, falleció.
Y esta hermana pues un poco ha perdido la cabeza y no ha asumido dos cosas: que su hermana ha muerto y que el tiempo ha pasado. Entonces ella cree que vive en la misma época que su hermana estaba viva y que la hermana está por allí. Entonces, si ella se prestara, la joven que está cenando, se prestara a hacerse pasar por la tal Verónica y que se despidiera, me voy, tal y cual, así a lo mejor la hermana pues volvía a la razón y ya se le iba la paranoia esta. Bueno, la chica cede, van a la casa aquella, empiezan a enseñarle el cuarto, las ropas que tenía, las cosas, y empieza el follón, empieza los intercambios porque claro, es que hay momentos que tú no sabes si estás en la idea mental de uno o de otro, porque claro, es una obra de atmósfera, donde vemos un ambiente, pues no es gótico cerrado, pero sí con tintes de goticismo, una obra con morbo, donde hay un trato sadomasoquista de unos a otros. Claro, es que de esta obra es que no se puede decir prácticamente nada. De la otra tampoco, pero de la otra sí voy a decir más. Pero es que esta obra, entonces, es complicado, pero es una obra muy recomendable en el sentido de que la sorpresa está muy bien llevada y todo se explica y todo se justifica a lo largo de la acción, como dije antes. Aquí ya digo, hay elementos donde una persona dice ser un personaje y después resulta ser otro, donde hay la transformación Susan Verónica, qué es la parte de fingimiento y cuál es la parte de autoconvencimiento. Hay muchos elementos de subjetividad y es complicado, pero está muy bien trasladado a escena para que cualquier espectador pues pueda conocer lo que sucede. Leyendo la obra hay momentos que uno pues dice, ostras, ¿qué es esto? O sea, yo la obra empecé a leerla sin tener ninguna referencia, yo no sabía nada de ella, hace años cuando la leí, y de pronto a mí me fue envolviendo, yo fui adentrándome en la obra y había momentos que es que yo decía, es que esto es una cosa de terror, no solo el mero suspense, es algo que ya llega a alcanzar el nivel del terror. Es una obra que me parece muy interesante, como también me lo parece la segunda. Esta no lo hemos dicho, pero lo vamos a decir ahora. Esta, el cuarto de Verónica de 1974. Y La trampa de la muerte, o Trampa mortal, es de 1978. Bueno, debo añadir a lo que estaba diciendo del cuarto de Verónica, en diferencia con esta, con Trampa mortal, Ira Levin nunca permitió que el cuarto de Verónica se hiciera una versión fílmica. ¿Por qué? Porque, como he dicho, es una obra de sorpresas, tras sorpresa, de pillar al espectador pues inadvertido, o sea, que no vaya con ningún prejuicio hecho, sino pillarlo por sorpresa. Mientras que si hay una versión, una película, pues lógicamente, la película, el que la ha visto, ya sabe más o menos lo que va a suceder allí. Y esta obra se la ha representado montañas de veces. Entonces él prefería que se siguiera montando en teatro y generando sus correspondientes derechos de autor tal y cual, que en mi opinión siempre serían más modestos que los del cine, para que no vamos a engañar. Pero bueno, eso fue su pensamiento. Parece ser que después de la muerte de Ira Levin, este es uno de sus textos que se planea hacer en celuloide, pasarlo a cine, a rodar. Trampa mortal, la trampa de la muerte, sí tiene una versión fílmica muy fiel a la obra de teatro y que es muy conocida. Es una versión de 1982 dirigida por Sidney Lumet, con Michael Caine de protagonista, Christopher Reeve, el Superman, aquel malogrado que se lesionó y se quedó en una silla de ruedas, y después Diane Cannon, que hace la mujer de Michael Caine. Diane Cannon, que es una actriz que era muy guapa, que estuvo casada con Cary Grant, que le llevaba 30 y tantos años de edad de diferencia. Se separó, ha hecho varias películas conocidas. Películas como El cielo puede esperar, o como por ejemplo una que referenciamos aquí en el canal hace tiempo a propósito de una de las colaboraciones de Jan Lemmon-Walter Matthau, en español por Rumbas y a lo loco, Out Sea, en inglés. Pues ella es la jovencita, porque allí van Walter Matthau y Jan Lemmon a ver bueno, Jan Lemmon va a trabajar, convencido por el otro y engañado por el otro, por Walter Matthau, que era su cuñado, pero Walter Matthau va a ver que a pescar una millonaria, y es la muchacha con la que, bueno, la mujer, que va con su madre, con la que cree que es la millonaria y todo el lío. Este es el reparto principal. Después hay otro personaje, que es una señora mayor, que es una especie de medium, una vecina de allí, que bueno, que al final, este es otro juego de sorpresas permanentes, otra ida y vuelta, otras cosas que parecen. Esta, al tener versión fílmica, yo creo que sí se puede decir algo más, porque, y además, no solo versión fílmica, sino que la conocéis algunos del canal, porque en su momento algunos de los amigos que nos seguís, que nos acompañáis en esta historia, me
solicitasteis que habláramos de la película. Pero bueno, voy a hablar de la obra de teatro, que es el texto primigenio. La película pues tiene sus matices, tiene sus cambios, una excelente dirección de Sidney Lumet como siempre, porque es un genio, un director maravilloso. Los actores están muy bien, con sobre todo Michael Caine. Sí podemos decir que en la película hay una anécdota famosa, porque a lo largo de la trama, en un momento determinado, el personaje que interpreta Michael Caine, buscando aliarse con el otro, con el Christopher Reeve, hace una especie de demostración de homosexualidad, lo besa. No, es que no, me estoy acordando, no es que esté fingiendo, no, es que lo hace porque sí. Y se dan un beso, la cuestión que se dan un beso. Y tanto a Michael Caine como a Christopher Reeve le daba mucho asco, le daba mucho, no. Bueno, pues le daba yuyu y no querían. Pero tenían que hacerlo. Hombre, tampoco que fuera un beso de tornillo, de estar allí metiendo la lengua hasta las orejas, no. Pero bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Pues antes de la toma se zumbaron una botella de coñac entre los dos, se pusieron ciegos. Ya podemos, venga. Acción. Oh, qué tal y qué guapo. Pum, se dieron el beso y se acabó. Y después, pues no besa mal. Cada uno hacía el otro que besaba bien y que tampoco me ha sido tan asqueroso y tan repugnante. Pero bueno, en fin, eso ya son tonterías que pasan en la película. Vamos con la obra. Esta edición, debo decir que es en catalán, es Bromera, Teatro Bromera, una editorial valenciana. Y a mí esta edición, aparte de la traducción en sí, me gusta mucho porque trae una especie de prólogo, trae una introducción hecha por Josep Rosselló, pero trae un prólogo previo, una nota de Josep María Benet i Jornet, uno de los dramaturgos más importantes, más grandes y más geniales que ha habido en el teatro en catalán, podríamos decir español, pero en catalán, y que falleció hace poco tiempo. Y bueno, es una introducción muy interesante, muy inteligente. Él también hizo alguna obra en clave, no tan retorcida como esta, pero el propio Benet sí hizo obra en esta línea y por eso lo prologa. A mí me hace mucha gracia esta obra de teatro, porque esto es el colmo del remate del tomate, que se diría, ¿no? O sea, aquí hay muertos que no están muertos, apariencias de separaciones para después ser uniones, gente que se odia pero que después se ama, gente que intenta manipular al otro con una pretensión y el otro que lo manipula a él, y así sucesivamente para terminar en un... Ya digo que de la trama voy a intentar desvelar menos posible, pero algo tengo que decir de esta porque además ya digo que al ser más conocida, por la película sobre todo, pues bueno, pues tampoco es desvelar demasiado. De la otra sí que me reservo más cosas. Ya no voy a decir nada más de la otra, o sea que... Porque aquí resulta que al final asistimos a una destrucción absoluta de la cuarta pared, es decir, todo lo que hemos estado viendo es un tal, y vemos la personalidad auténtica de la viejecita que da la medium aquella, pues vemos quién es en realidad. Bueno, la trampa de la muerte arranca con una situación de un señor, un escritor muy importante que da clase en la universidad, un profesor y escritor de novelas de suspense, policíaca, de novelas o también de obras de teatro, claro. Y está en un momento de estos de vacío, de que no le sale nada, que está en blanco, que un bajón creativo absoluto. Y por otra parte, sus últimos, de hecho, su última obra representada en Broadway ha sido un fracaso. Sus últimos libros no están funcionando y está en un momento muy bajo de su carrera. En ese momento, un estudiante le entrega una obra de teatro que a él le parece perfecta y le parece redonda, que se llama La trampa de la muerte. Entonces lo que pretende es quitarle la obra al otro y adueñarse él y hacerla pasar por propia para tener un éxito. Él está allí con su mujer, que se llama Mira, el personaje no lo hemos dicho, se llama Sidney Bruhl. Sidney Bruhl es el escritor este. Bueno, y está allí en la casa y de pronto, pues con la mujer y tal y cual, y invita al jovencito llamado Clifford Anderson, a que venga para hablar de la obra. Entonces al principio le propone poco menos que le intenta que deseche la obra. Entonces el joven pues se resiste, entonces bueno. ¿Y qué te parece si hacemos 4 cambios, yo le hago unos cambios, la mejoro y la ponemos juntas, en coautoría los dos? Y el joven dice que no, que a él le parece que está bastante bien como está y que él la pretende hacer solo. Y entonces el personaje de Sidney decide eliminar al autor de la obra, a su rival, en este caso, por la autoría real de la obra, para poderla hacer pasar por suya, claro. Y decide eliminarlo. Aquí empieza el primer giro, porque claro, y de hecho se lo carga, en teoría se lo carga, lo estrangula,
Y se oye por ahí, oh, y la mujer no sabe qué pasa, oh, pero ¿cómo va a ser esto, que esto, que lo otro? Aparece la vecina esta Helga, oh, es que aquí parece que hay muerte, que tal y que cual, que esto aquí me parece, no me gusta nada lo que hay por aquí. Y entonces empieza todo, toda la encadenación de tramas que son cosas que no que parecen una y son otra. Porque realmente ha matado a este chico, no lo ha matado, ¿qué ha pasado? ¿Dónde va todo esto? Hay un asesinato real, que no es el joven reaparece ¡pah! Y se cargan a la mujer de la Mira, porque ellos se supone que son amantes. De ahí la escena del beso que decía antes. Ellos en realidad son amantes y de pronto, pero van a escribir juntos, están escribiendo, y de pronto el Sidney ve que no escribe nada, mientras que Clifford no para de escribir, está pum, 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 pum. Y bueno, cuando se va a comprar intenta robarle el manuscrito para ver lo que está haciendo, y, y no lo consigue, pero bueno, pero después ya ve el texto, y el texto lo que está contando la obra de teatro que está escribiendo Clifford es justamente la trama que han pensado para cargarse a la mujer de Sidney. Es que es todo así. Entonces, claro, él no puede permitir, Sidney no puede permitir que salga a la luz en forma de obra de teatro, de publicación de tal, lo que le ha hecho a la mujer. A todo esto, la Helga por allí brujuleando y diciendo cosas y aportando cosas. Es que, y entonces hay pretensiones de uno eliminar al otro, el otro eliminar a uno, hay peleas, hay ahora te esposo, pero resulta que las esposas están trucadas, porque eran una esposa que habían correspondido, que habían pertenecido, perdón, a Houdini, ya lo sabíamos de antes, que era una esposa que sabrían de determinada manera. Hay que si te disparo, pero resulta que yo ya lo había previsto y te había quitado las balas, las había puesto contra pistola. Hay que si todo es así, todo es un juego. Es una obra realmente muy bien construida, porque es que no falla en ningún momento. Es divertida en este sentido, y al espectador de luego no para de sorprenderle, porque es que cada vez que parece que va a haber algo, hay otra cosa. Entonces, lógicamente eso al espectador, sobre todo al espectador que no sabe de qué va, pues es una experiencia extraordinaria, es muy, muy bonito y muy distraído y muy divertido. Ya digo que a mí me parece una obra superior a la anterior, al cuarto de Verónica. La trama es muy ingeniosa, la trama es muy... las vueltas y revueltas que van dando para concluir en que estamos, como siempre, ante un caso de ficción en la realidad, dentro de la ficción de la realidad, de la ficción de la realidad, y todas esas sorpresas y todos esos cambios pues conducen a un final que bueno, que es el que es, que no, naturalmente no voy a decir. Pero me parece que Ira Lavin es un autor que ya digo que es muy apreciable no solo por la novela, sino por las obras de teatro. Yo no conozco más que estas dos, sé que tiene otras 7, pero yo no sé que estén traducidas, ni sé que hayan tenido una gran relevancia. Pero de luego con estas dos obras demuestra un magisterio importante en este género, que por ejemplo en España tuvo bastante tiempo antes que esto. Hablamos del principio del siglo XX, tuvo un auge importante con una serie de textos debido a determinados autores y sobre todo una compañía de teatro muy conocida en su tiempo, Rambal, la compañía de Rambal. De Rambal era un actor, director, entonces el primer actor era el director que lo hacía todo. Escribían las obras o buscaba obras que tuvieran muchos efectos y las obras consistían en sorprender al espectador a base de giros en la trama y sobre todo de efectos visuales, lo que se llamaría efectos especiales en escena. Desapariciones, trozos que se amputaban de cuerpo, no sé, muchas cosas. Entonces se dedicaba sobre todo al género del suspenso y al del terror. Pero bueno, esto no viene al caso, porque es sencillamente una referencia porque Ramal en España fue muy, muy, muy conocido hace muchísimo tiempo. En cualquier caso, este teatro de la Levin a mí no me parece despreciable en absoluto, no me parece para nada un teatro de segunda fila, ni un género desdeñable, y me gustaría que hubiera más obras así, porque realmente son obras que funcionan, que están muy bien construidas, y, no menos importante, son unas obras que potencialmente pueden captar mucho público, traer mucha gente al teatro, porque es algo que les va a gustar, que les va a estimular, que les va a hacer sentir bien viendo una obra de teatro. No otras que son un plomo y que son un coñazo, y que la gente dice, joder, voy a ver esto, van al teatro y para una vez que voy al teatro me encuentro esto. Y por eso abundan las versiones de Los 10 Negritos, de no sé qué tipo de novelas así, pero estas obras que son escritas originales para esto. Y por tanto, pues merecen ese reconocimiento y ese valor. Y hasta aquí es lo que queríamos decir hoy. Esto espero que te sirva de recordatorio si conoces los textos o la versión fílmica de Sidney Lumet, de La Trampa de la Muerte, o si has visto representada alguna. No lo he dicho,
Mira, pues antes de terminar, que se me había olvidado. La trampa de la muerte tuvo 3 montajes en, en España, con el mismo equipo, vamos, lo dirigió Ángel Fernández Montesino las 3 veces, y las 3 veces el protagonista, el Sidney, lo interpretó Francisco Valladares, Paco Valladares, en los años 1981, 1999 y 2010. Siempre con éxito, o sea, no uno ha sido un éxito de reventar la temporada, de decir, joder, es que esto es la obra de... Pero que ha funcionado muy bien y que la gente, el público, sale muy, muy satisfecho de la representación. Yo vi 2, porque las que la acompañaban, las mujeres que la acompañaban, eran otro, y el otro actor, claro. Variaban de un montaje a otro. Yo vino con María Silva, esto sí lo recuerdo, y no recuerdo el otro, pero sé que vi otro más, creo que el último. En cualquier caso, también se ha representado en España, con lo cual es fácil, y en Hispanoamérica las 2 se han hecho, en Latinoamérica se han hecho bastante, por las referencias que yo conozco. Por lo tanto, si las conocéis, espero haberos recordado las tramas, el inicio, para que recordéis todos esos trucos, todos esos efectos que van sucediendo, efectos teatrales, efectos especiales y efectos de trama, de la acción, y no me enrollo más. Espero que estéis pasando una buena fiesta, si es que esto lo veis en Navidad, si lo veis en otro momento, porque lo estáis pasando igualmente bien. Pero si os gusta el vídeo le podéis dar al me gusta, si os interesan los temas del canal os podéis suscribir, aconsejar a la gente que conozcáis que le puede interesar que lo hagan lo mismo, que se suscriban, y nosotros bien agradecidos que os estaremos. Nos vemos en otro vídeo. Gracias por la atención. Un saludo.